pues podemos plantear múltiples hipótesis y yo creo que pues en la prensa y pues digamos en los diferentes tipos de espacios, tanto aquellos que están definitivamente en contra del gobierno federal, como en aquellos que de alguna manera pues estamos respaldando este movimiento, hasta otros que sean, digamos, más neutrales. Yo creo que se han planteado todo tipo de hipótesis y hay dos extremos, ¿no? Desde la derecha que dice que fue una acción del gobierno federal para, para justificar que la Guardia Nacional pase completamente al mando del ejército o de la Sedena. Esa es la hipótesis extrema, ¿no? De la derecha. Y la otra, pues, que está completamente opuesta, donde dice, no, es más bien fue una acción concertada de la derecha, ligada obviamente a estos grupos delincuenciales, pues para hacer quedar mal al gobierno federal. Yo creo que entre esos dos extremos hay muchas otras posibilidades, ¿no? Pero yo creo que también conociendo al gobierno federal y sobre todo a su máximo dirigente, pues, que es el presidente de la República, podemos decir claramente que esa hipótesis está descartada, ¿no? Porque como lo ha dicho reiteradamente el presidente y lo ha demostrado, no es igual. El presidente Andrés Manuel López Obrador no es igual a Calderón, ni a Carlos Salinas, ni a, eh, ni a Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, yo creo que esa hipótesis de que fue el gobierno federal el que orquestó todo esto para poder eh, cumplirse, como ellos dicen, cumplir el capricho de llevar a la Guardia Nacional a la Sedena, esa yo en lo personal, yo la descarto completamente, ¿no? Y yo creo que más bien está orientado esto hacia el otro extremo, ¿no? Hacia que todo esto fue orquestado por algunos integrantes de la derecha y, y pues obviamente con sus nexos con la delincuencia organizada. Y obviamente aquí pues no vamos a decir que todos los políticos que sean conocidos o que tengan alguna visión tengan que ver con esto, ¿no? Pero pues basta con que sean uno o dos, ¿no? Los que de plano hayan perdido todo escrúpulo y sean capaces de manejar este tipo de cosas, pues poniendo en riesgo la seguridad del ciudadano. Entonces yo creo que se orienta más hacia esa hipótesis, ¿no? Y obviamente no podemos decir que todos los políticos de derecha hayan participado, pero algunos de ellos tal vez sí. Y si no, pues otra postura más intermedia, que es la que decía el presidente de la República, en donde dice, pues si bien no la orquestaron los políticos de derecha en contubernio con la delincuencia organizada y en contubernio con los medios de comunicación, pues por lo menos la aprovecharon, ¿no? Aprovecharon para darle la máxima y obviamente en sentido amarillista y la aprovecharon para promocionarse en contra del gobierno federal. Es decir, por lo menos aprovecharon la oportunidad para, pues para enlodar, ¿no? Tratar de crear inestabilidad en el gobierno federal. Y fíjate que yo he visto algunas encuestas de esas que de repente salen en Facebook o en YouTube y todo esto, y de diferente índole, porque si no me equivoco, uno era de un periódico. No creo que ambas en las que yo vi eran de portales de periódicos, y en todas era prácticamente del 80% o hasta el 90% de la gente que coincidían en que más bien era una acción para desestabilizar el gobierno. Y yo creo que la gente no se equivoca, ¿no? Así es, tienes razón, y yo creo que como lo hemos estado observando, creo que la derecha, adelante, bueno, sí, dije yo, ¿qué pasó? Desde sí que es mago, se Perdón. desapareció de la manera Sí, más impresionante.
Es que ni se me fue la ni luz Merlín lo hubiera logrado. se me fue la luz y estoy con mis datos y se me acabaron, pero ya entró el otro plan de pago. Sí, Okay. yo creo que estamos más hacia el extremo de que fue una acción concertada, pero de la derecha, de la delincuencia organizada y de los medios de comunicación afines a ellos, ¿no? Y pues sí, es impresionante cómo lo hacen aparecer en los medios, en los noticiarios, porque como bien señalabas tú al principio, pues esto ocurrió solamente en cuatro estados de la República y no fue completamente en todo el estado, fue en algunas ciudades, ¿sí? Y, y cómo lo hacen aparecer como si todo el país estuviera incendiándose. Ujú. Yo creo que tenemos que también, pues, replicarlo. Yo creo que esto debería retomarlo el tema específico de cómo le hacen los medios, cómo le hace la derecha para crear inestabilidad. Debería de retomarlo, por ejemplo, el periódico, el Regeneración, y pues dedicarnos a repartirlo. Y si no lo hacen ellos, pues hacerlo nosotros, hacer un volante bien explicadito y repartirlo pues para hacer un contrapeso contra esa prensa. Pues a mí no me gusta mucho utilizar estos términos, pero pues yo creo que a veces no queda de otra, ¿no? Contra esa prensa vendida. Tenemos que hacer un contrapeso y como lo mencionó el mismo presidente hoy en su conferencia, pues eh, la, la operación esta de repartir el periódico Regeneración ya la tiene bien ensayada la gente de abajo, de manera que ha habido momentos en donde él lo menciona, se han repartido hasta 10 millones de periódicos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese punto en el que no debemos permitir que se, que se instale esa idea de que tenemos un gobierno débil y que hay terrorismo, porque pues realmente estos políticos que difunden esta idea ni siquiera se dan cuenta del peligro en que pueden poner al país, ¿no? Si tenemos a un vecino belicoso y que de eso pide su limosna, ¿no? De tener la ocasión, de tener el pretexto para involucrarse más en los asuntos del país, pues les estamos dando el pretexto ideal. Esa es mi postura. Yo creo que tenemos que no nada más, no nada más quejarnos, sino actuar y hacer esa labor desde abajo de contrarrestar ese discurso. Sí, pues como lo mencionas, durante décadas imperó ese contubernio entre políticos y delincuencia organizada y pues también medios de comunicación que callaron o que incluso pues fueron partícipes directos, ¿no? Todo eso, sí lo sabemos y pues sabemos que es complicado pues regresar al país a una etapa de normalidad y es otra parte de la realidad del discurso que debemos retomar todos los que estamos a favor de transformación en nuestro país, porque pues es como cuando la salud de una persona se deteriora por años de descuido, ¿sí? Años de descuido que nos llevaron, por ejemplo, a sobrepeso, ¿no? Vamos a decirle, una persona que deba pesar 70 kilos, esté pesando 200, ¿no? Pues obviamente el llegar a la normalidad no es cosa de un día para otro. Y yo creo que eso es algo que, a pesar de que lo repite el presidente, yo creo que hace falta que también las bases del movimiento también lo divulguemos hasta donde sea posible, porque yo revisaba los datos precisamente de cuestión de homicidios dolosos y pues sí, efectivamente, si todo continúa como hasta ahora, pues es muy probable que termine el sexenio y podrá decir la derecha, no, pues fíjense que hubo más homicidios dolosos en el sexenio de Andrés Manuel que en el de Enrique Peña Nieto. Pero claro, eso es porque traemos una historia de descomposición
que no es fácil revertir de la noche a la mañana, ¿sí? El discurso que ellos manejan es de que va a haber la misma o mayor cantidad de homicidios dolosos, pero hay dos temas en los que lo ocultan mañosamente, ¿no? El primero, pues, de haber seguido la tendencia que venía a la alta, pues realmente se esperarían todavía muchos más homicidios dolosos que los que van a resultar al final del sexenio del presidente Andrés Manuel. Es decir, esa línea pues de subida prácticamente tendiendo más a lo vertical se ha disminuido y obviamente va a resultar en una menor cantidad de homicidios dolosos que la que se hubiera esperado si no se hubiera actuado, si no hubiera llegado un nuevo gobierno. Eso lo ocultan los periodistas de la derecha y otro detalle que tampoco pues que tampoco lo sacan a relucir, pues fíjate que ya se me fue el avión otra vez como suele ocurrirme. Pero bueno, ahorita retomo lo que sigue, pero estaba en ese punto en donde decía que que la tendencia era a que iba a ser prácticamente mucho mayor esa cantidad de homicidios dolosos que lo que va a resultar una vez que termine el sexenio del presidente. Y ya recordé lo que iba a mencionar. Otra cosa que no mencionan los periodistas es de que también, pues parte de la responsabilidad es de los gobiernos que están más cercanos a esos acontecimientos. Concretamente, pues parte de la responsabilidad de los homicidios dolosos y que no han tomado en sus manos esa resolución, pues son los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. Por ejemplo, ahorita, pues todos se fueron en contra del gobierno federal y casi nadie mencionó nada de los presidentes municipales de los municipios en donde ocurrieron esas quemas de tiendas y de automóviles, ¿no? Y mucho menos de los gobernadores. Entonces, realmente están ocultando la información los periodistas, ¿no? Para empezar, la tendencia que iba, pero prácticamente de manera vertical esa línea, esa gráfica. Y la otra es que ocultan la responsabilidad de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales. Entonces, eso es muy, muy grave también y yo creo que tenemos que tomarlo nosotros en nuestras manos y hacerle ver al resto de la sociedad que pues la responsabilidad es también de esas autoridades de menor rango, ¿no? Y nada más para continuar respecto a este tema de la seguridad, fíjate que algo en lo que yo pienso que sí debe de mejorar a lo mejor el sistema de información de la Presidencia de la República o del gobierno federal es en la cuestión de la inteligencia, porque Bueno, aquí el compañero tiene problemas con su internet. Yo creo que ya se le acabaron sus datos. Pero bueno, mientras seguimos reflexionando y si la oposición está queriendo provocar, y lo decimos porque ya lo conocemos, aquí comenzó a correr la voz que nuestro presidente quería militarizar el país. Tienen miedo que se cuide a la ciudadanía. Bueno, y adelante, Roberto, te interrumpiste tú mismo, te saliste. sí, está fallando mi internet, pero bueno, mira, lo que estaba tratando de redondear en este tema es la cuestión de que yo creo que sí hace falta una mejor comunicación para que todos sepamos qué es lo que se está haciendo en materia de inteligencia. Me queda claro que hay cosas que no se pueden mencionar porque sería como alertar a los delincuentes, ¿no? Pero fíjate que yo revisaba y si bien yo creo que todos estamos de acuerdo en que haya desaparecido el CISEN, sobre todo pensando en
¿qué era lo que hacían? Lo que hacía el CISEN no era investigar a los potenciales delincuentes o a los declarados delincuentes, ¿no? Bueno, sí, pues se sigue saliendo el compañero, seguimos leyendo los comentarios mientras de los que se están en este momento siguiéndonos. Dice un enemigo invisible llamado Corona. Cada gobierno sabe que es un desastre para su economía nacional y mundial, es un suicidio social, sin embargo, lo aceptan. Adelante, maestro. Espero que ya no se salga mi teléfono. Sí, mencionaba, el CISEN, todos estamos de acuerdo en que haya desaparecido porque se dedicaba a investigar al ciudadano común y sobre todo a los opositores a los gobiernos de derecha. Pero digamos, la institución, la que yo supongo que llegó a sustituirla, que es el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, sabemos muy poco. De hecho, yo estuve buscando pues en las páginas del gobierno y lo único que sale del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, es el titular, que es un general en retiro que se llama Audomaro. Se me olvidaron los apellidos. Pero yo digo que está bien que si bien los centros de inteligencia no tienen que revelar toda su información, porque parte de ella es precisamente para no alertar a los delincuentes, pero yo creo que sí, a lo mejor el gobierno federal debería de informarnos más, por ejemplo, de decirnos con qué equipo cuenta este centro de inteligencia, cuánto personal tiene y pues sobre todo de los resultados de las detenciones que han ocurrido a lo largo del país, que si no me equivoco se mencionó que creo que en este fin de semana o no sé en qué periodo de trabajo abarcó, pero se mencionó que se habían detenido a 3,600 personas, ¿sí? Pues obviamente relacionadas con los acontecimientos más recientes. Pero yo creo que sí, no estaría de más que el gobierno federal nos diera más detalles de decir, producto de esta investigación, producto de tal equipo que estamos utilizando, de tanto personal que tenemos, se está logrando este objetivo, porque de otra manera le estamos dando armas a la derecha y de repente la derecha dice, es que ya no se está haciendo nada más, y incluso lo sacan en los memes, en los, pues estos cartones que hacen los dibujantes, ¿no? Los caricaturistas de derecha, y donde ponen al presidente pues nada más comiéndose sus tamalitos de chipilín y por atrás el caos, cosa que no es cierto, pero yo creo que sí debe de dar una respuesta más, pues más decidida en ese sentido, de informar y decir, producto del trabajo de inteligencia, de tanto personal, tanto equipo que se tiene, o software de investigación, se ha logrado estas detenciones. Yo creo que debe de existir, yo estoy consciente de que debe de existir esa investigación, pero no la conocemos. Esa nada más sería, yo creo que lo que, pues ahora sí, mi deseo, mi petición, de que el gobierno federal refuerce eso, para que también nosotros, quienes estamos abajo, quienes informamos a la gente, digamos, desde abajo, también podamos replicarlo y ser un contrapeso pues, para todo ese movimiento de derecha que un día sí y el otro también están denostando al gobierno federal.